con el Ministerio Hacedores de Discípulos que nos bendijo harto el año pasado y fue un tremendo tiempo en el Señor. No fue un tiempo que no nos sirvió, no fue un tiempo en vano, que es lo que queremos compartir hoy. Y muchas veces yo personalmente, no sé si a usted le ha pasado, pero he cuestionado cosas en mi vida. He cuestionado si lo que estoy haciendo está bien que lo esté haciendo o de la forma que lo estoy haciendo. He pensado si en mi vida hay cosas que puedo hacerlas de mejor forma o sencillamente dejar de hacerlas. No sé si ha pasado por esos cuestionamientos usted, pero a mí me ha pasado y me pasa que comienzo a cuestionar mi vida, mi servicio, mi trabajo. Y siempre nos acordamos con Paula de pasa a ser anecdótico porque viajamos al sur de Chile, al sur de nuestro país, de Santiago hasta Licanray. Entonces, si usted ha viajado en autito para allá, pueden ser 8 horas, 9 horas, un poco menos, un poco más, las paradas que hagamos, la velocidad que le pongamos al auto, pero harta horas. Entonces, a horas de viaje, el repertorio musical lo saca completo, porque lo que más hay es tiempo. Entonces uno avanza y con niños todas las canciones de la vida las cantamos y sigue quedando tiempo, así que seguimos viajando. Y en esa conversación un par de años atrás comenzamos en este ejercicio con Paula, de cuestionarnos nuestro trabajo, nuestro servicio, siempre relacionado el último tiempo y años acá en nuestra congregación con los jóvenes. Entonces, cuestionarnos que no vemos frutos, que no está resultando. Entre paréntesis, hoy en día se usa harto el coaching motivacional. Yo no sé si alguien ha participado de algún coaching. Coaching motivacional, por allí, por acá, coaching. Coaching, en el trabajo yo he participado de coaching tanto personales, súper bueno, y también grupales, súper bueno también, bueno, uno sale, hacen ver cosas que quizá uno no ve, sobre todo en el trabajo en equipo, el conectar, entonces aún de las cosas malas pueden salir cosas buenas. Es el coaching motivacional. La conversación que tuvimos con Paula fue todo lo contrario a eso. Fue lo más desmotivante que hay. Entre ambos, en el ejercicio de que hoy no resulta esto, aquello, justo se dio una época que aún en mi trabajo, en lo que yo hago, no estaba resultando bien, no había buena comunicación con mi jefatura, habían ciertas discrepancias en proyectos que teníamos que entregar, que se atrasaron y un montón de cosas. Más desmotivación venía a nuestra conversación porque los resultados no se estaban dando. Y muchas veces entramos en este ejercicio. El Señor nos creó a todos nosotros, a todos los que estamos acá, con una capacidad de pensar y de razonar, con una capacidad de analizar lo que está ocurriendo, con una capacidad de sacar conclusiones en nuestra vida profesional, en nuestro servicio al Señor, en nuestro matrimonio, como contaba el pastor Alberto, que nos juntamos el día viernes y comenzamos a analizar qué ocurre, qué está pasando. Y podemos sacar conclusiones. Lo que yo he hablado hasta aquí de esta conversación, que siempre nos acordamos con harta risa ahora con Paula, son pensamientos humanos lo que estábamos conversando, que está bien. Es un análisis nuestro, humano, pero nosotros como personas creyentes, como cristianos, queremos que sea la palabra de Dios la que moldee nuestras vidas. Queremos que sea la palabra de Dios la que determine cómo está nuestra vida. No lo que nosotros podamos concluir desde lo profesional, desde lo humano, que es súper válido, desde lo sentimental, que también es válido, pero hay una palabra que revela lo más profundo de nuestros corazones, y es la palabra de Dios la que permita direccionar nuestras vidas y ver si efectivamente lo que estamos haciendo o no es lo que debemos hacer. Si realmente el servicio que estamos entregando es en vano o no. Si realmente lo que hacemos está sirviendo y está ayudando,
o porque simplemente nosotros como personas no vemos frutos, ese trabajo es en vano. Eso lo pensamos nosotros como en nuestra mente humana, pero la palabra del Señor nos orienta y que sea ella quien pueda darnos una visión de lo que Él hace, de la forma que Él obra, de cómo Él hace y trabaja en misterios que nosotros probablemente desconozcamos. Así que le quiero invitar, si puede buscar en su Biblia, 1 Corintios 15, 58. Vamos a leer en un principio un versículo. Primera de Corintios 15, 58, voy a leer la versión NBI. Primera de Corintios 15, 58. Usted lo lee en la versión que tenga a disposición, no hay problema con ello. La palabra del Señor dice, Pablo hablando a los corintios: por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Queremos y quiero reflexionar sobre 3 puntos que están precisamente en este versículo. 3 puntos que podemos ver ahí que dice en un principio, manténganse firmes. Hermanos, manténganse firmes. Primero, manténganse firmes en el Señor. Segundo, progresando siempre en la obra del Señor. Progresando en la obra de Dios. Y tercero, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Su trabajo, lo que usted realiza en el Señor, no es en vano. El primer punto, mantengámonos firmes e inconmovibles, mantengámonos firmes, viene del sentir de estar arraigado, estar cimentado sobre algo. Siempre que caracterizamos algo por su firmeza o porque esté firme, está relacionado con otra cosa. Por ejemplo, si hablamos de un edificio, de una casa, el hecho de que esté firme es porque tiene buenos cimientos, que esa casa está arraigada sobre sus cimientos. Otro ejemplo, si hablamos de un árbol que está firme es un árbol que se ha enraizado, que ha hecho raíces, que está completamente afirmado sobre otro que es la tierra. Y la palabra del Señor en muchos aspectos nos invita a todos nosotros a estar firmes sobre Cristo, que estemos firmes sobre nuestro Señor, que podamos estar firmes sobre Él. Lo contaba Jesús en una historia, en una parábola, cuando Él hacía el ejemplo de 2 hombres que edificaban su vida sobre cimientos distintos. Entonces aquel primer hombre edificaba su vida sobre la roca, sobre una roca comenzaba a edificar su casa. Y aquel hombre, dice el Señor, que venían los vientos, que venían los problemas, que venían las dificultades, pero su cimiento era una roca firme que se movía, que venían problemas complejos, pero tenía firmeza porque estaba sobre una roca. Y esa roca es Cristo. Entonces el Señor le enseñaba a quienes escuchaban esta historia, ¿qué quiere decir esa roca? ¿Qué quiere decir estar firme en Cristo? Que yo considero la palabra de Dios, que yo pongo en práctica los principios del Señor. Yo comienzo a estar arraigado y firme cuando considero lo que el Señor nos revela por medio de su palabra y me permite estar firme. A diferencia del otro hombre que construyó su cimiento sobre la arena, y aquel otro hombre que vivieron las mismas dificultades con el primer hombre, las mismas situaciones complejas, los mismos problemas, este hombre, al no estar cimentado sobre una roca, al no estar arraigados, esos problemas lo sacan, lo hacen caer, no lo permiten permanecer. Y la invitación del Señor a que nosotros podamos mantenernos firmes en Él, constantes, en esa firmeza que es nuestro Señor Jesucristo.
justamente en este pasaje, 1 Corintios 15, Pablo también le transmite a los corintios capítulos anteriores y le habla de la firmeza. Y les dice que el que piense estar firme, mire que no caiga. El que piensa estar firme, tenga cuidado de no caer. Puede parecer de alguna forma contradictorio, pero lo que está en el Señor, que podamos estar firmes en Él. De hecho, leyendo 1 Corintios 10, del 11 al 12, 1 Corintios 10, del 11 al 12 dice: todo eso le sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra. Pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Aquello nos sirvió como ejemplo, transmitiendo Pablo después de dar varios resúmenes de lo que ocurrió con el pueblo de Israel. Después de que Pablo comienza a enumerar que el pueblo de Israel cruzó por el mar, comienza a enumerar cómo el Señor intervino en la historia de Israel, de una nube envolviéndolos, de cómo el Señor comenzó a intervenir en ellos, pero lamentablemente una generación completa cae y no logra entrar a la tierra prometida. Eso nos sirve como ejemplo. Pongan atención a lo que vivió Israel, que sea una advertencia para ustedes, para todos nosotros, de que pensar estar firme, tengamos cuidado de no caer. El pensar que somos el pueblo escogido de Dios y pensar que estamos un peldaño más arriba de otros, ojo, porque nos puede hacer caer. Porque no se trata de eso, se trata de que mi firmeza está puesta en el Señor. Y de que el Señor es mi fortaleza y el que me envuelve y el que me permite estar firme hasta el día de hoy, mirando hacia atrás todos los problemas y las dificultades que han venido. Pero aquí estamos, en el Señor, aquí estamos firmes, porque el Señor ha permitido afirmarnos y Él ha estado con nosotros. Entonces alguien podría decir: yo soy hijo de Dios, soy cristiano, ¿qué me va a pasar a mí? ¿Qué me va a pasar a mí si el Señor me conoce? Alguien puede decir: yo soy líder y de la iglesia PDD, soy líder de la iglesia PDD, tremendo. ¿Qué me va a pasar a mí si veo esto no es pecado? Si me quedo en aquel lugar peligroso, ¿qué me va a acontecer a mí si estoy lleno del Señor? Pero Proverbios nos dice que antes del quebrantamiento en la soberbia y antes de la caída en la altivez de espíritu, cuando pensamos que estamos bien, cuando pensamos que estamos nosotros bien por lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, probablemente venga una caída y el Señor no quiere que caigamos, sino quiere que nos mantengamos firmes en Él, cada uno de nosotros. Entonces la firmeza del Señor, la firmeza nuestra, su firmeza no depende de sus capacidades, no depende de los dones y talentos que el Señor ha puesto en su vida. Depende que siga cimentado con claridad que el Señor es mi roca y mi fortaleza. El Señor es el que me ha mantenido hasta aquí y que visualizo en lo que viene que solo Él me seguirá manteniendo y seguirá manteniendo su vida. ¿Sobre qué estamos edificando nuestra vida? ¿O sobre qué usted está edificando su vida? Si puede pensar un momento sobre qué estoy cimentando lo que viene para adelante, sobre qué estoy cimentando mi futuro actualmente, hoy día, ¿sobre qué está cimentando usted? Hace mucho tiempo leí una frase en un libro que nos ayuda mucho a contestar esta pregunta y mucho a reflexionar. ¿Sobre qué estoy edificando mi vida? ¿Sobre qué está mi vida cimentada? Es el resultado de contestar dos simples preguntas. ¿En qué está gastando su dinero? ¿Y en qué está gastando su tiempo? Si usted pone atención en su día a día, ¿en qué gasto mi tiempo? ¿A qué le dedico más tiempo? Si usted ve su semana, el mes, más o menos general, ¿a qué le estoy dedicando tiempo? Ese es su cimiento. Ahí está cimentando su vida. Si usted pone atención en qué está gastando su dinero mensual, su presupuesto anual, y alguien
puede decir que su cimiento es el reino del Señor. Pero sinceramente, si una persona ve su presupuesto y si no, en su presupuesto no está la ofrenda, no está el diezmo, no está compromisos misioneros, no está el ayudar a alguien, ¿está cimentando sobre aquello? No está cimentando sobre aquello. Entonces, si yo pienso en qué gasto mi dinero, si yo pienso en qué gasto mi tiempo, para mí mismo, personalmente, puede ver en qué está cimentado. Si alguien podría decir, pero siempre he cimentado mi vida de esta forma, no conocí algo distinto. Si alguien cimienta, hay una excelente noticia y una buena noticia, que hoy día puede comenzar a cimentar su vida en el Señor. Que Jesucristo hoy día puede revelar a su vida que Él es la roca firme y puede comenzar a construir y a cimentar su vida completamente diferente a como la estaba cimentando hasta aquí. Hay otra frase que anoté también que dice, en un contexto no cristiano, pero dice lo siguiente: estar toda la vida subiendo una escalera para al final darse cuenta que era la escalera equivocada. Toda mi vida estoy cimentando sobre algo y me di cuenta que era lo equivocado. Pero hoy día es una oportunidad para que mi corazón reconozca al Señor y que podamos comenzar a subir la escalera correcta, a seguir el camino correcto que es Jesucristo y a cimentar la vida de cada uno de nosotros sobre la roca firme que es Cristo. Efesios 4, del 14 al 15, dice lo siguiente su palabra. Efesios 4, del 14 al 15, que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratega de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Antes, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas cosas en aquel que es la cabeza, a saber que es Cristo. Ahí está nuestro norte, que es Cristo, crecer en Él, que ya no seamos como niños fluctuantes, que no seamos que una semana estamos motivados y la otra semana no, sino que no dependa de nuestra motivación o de nuestro estado anímico cimentar en el Señor, sino que cimentemos constantemente en Él, que crezcamos en sus principios bíblicos, que nos acerquemos a la congregación, a personas que bendecirán mi vida para cimentar en la obra del Señor, para cimentar mi vida en Él, y que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros a seguir subiendo y avanzando en su obra para estar firmes en Él. Porque como decía el Señor, pongamos atención a lo que le pasó a Israel, a todo lo que vivió Israel. Y si hacemos un resumen de que un recorrido que se hacen 11 días, dicen algunas personas, de llegar del lugar de que salieron, que el Señor los quería al lugar de la tierra prometida, y lo hicieron en 40 años y se dieron vueltas y cayeron, y ese alimento que era Cristo y la revelación del agua que era Cristo, de la roca que era Cristo, pero no se afirmaron sobre la roca, y esa generación pasó. Que no nos ocurra a nosotros y que nuestra firmeza sea Cristo y que seamos firmes en el Señor cada una de nuestras vidas y no repitamos este patrón, que demos vueltas, que avanzamos pero retrocedemos, que seguimos pero no seguimos, sino que sigamos adelante firmes en el Señor. Lo segundo que hablábamos delante en el versículo es progresando siempre en la obra del Señor. Progresando siempre en su obra. Primera de Corintios 15, leímos el versículo 58, pero el capítulo no está hablando de la resurrección de Cristo, no habla de la resurrección. Y pensar en el hecho de que Cristo murió y resucitó, esa gran noticia es suficiente para seguir avanzando en la obra, seguir hablando de Jesús a otras personas. Anoté un versículo del mismo capítulo de 15 que Pablo habla de la muerte, que la muerte se avecina, pero Cristo venció la muerte. Y dice, ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Entendiendo la muerte, el pecado, entendiendo esto, pero que Cristo está sobre todo pecado, sobre la muerte misma. Si resucitó, venció la muerte, que sigamos avanzando en este evangelio de un Jesucristo resucitado y un Cristo que todo lo puede para nuestras vidas.
No sé si entendemos nuestra responsabilidad y la envergadura de la obra de Cristo en cada uno de nosotros. El hecho de dejarlo todo y poder avanzar en su obra, avanzar constantemente. Alguien podría malinterpretar y decir que es solo para personas que dejan absolutamente todo, renuncian a su trabajo y se dedican a la obra de Dios. Que hay personas así, que el Señor llama a personas, que hay ministerios, hay pastores, hay misioneros, hay maestros, hay gente que se dedica completamente a la obra del Señor. Hay una estadística, leí yo en otro país, pero quizás se parezca a nuestra realidad. Dice que el 2% de las personas cristianas se dedican a la obra a tiempo completo. El 2%. Hay un 98% que estamos trabajando, estudiamos, que emprendemos diferente, pero que trabajamos también, pero no a tiempo completo. Cuando el Señor nos habla de esta firmeza y de avanzar en su obra, es para el 100% de su iglesia. Es para todos, no es una responsabilidad de gente que se dedica, que debe ellos compartir, ellos predicar, ellos evangelizar, ellos salir al campo misionero. Todos nosotros los que estamos acá, somos todos nosotros que el Señor nos incomoda, nos llama a poder compartir con otros y avanzar en esta obra del Señor. ¿Cuál fue la respuesta de los discípulos que vieron la resurrección de Jesús? ¿Cuál fue la respuesta de los 11 que quedaron vivos, que vieron a un Cristo crucificado y luego resucitado, que logró compartir días con ellos? ¿Cuál fue la respuesta de los discípulos? ¿Quedar indiferentes hasta envergadura de noticia o darlo todo y seguir avanzando en su obra? Seguir yendo de un lugar a otro para compartir, para hacer discípulos, para enseñar a alguien de Biblia, para enseñar a alguien. Cada uno de nosotros puede tomar ese rol, entendiendo que necesitamos avanzar en la obra del Señor. ¿Cuál será nuestra respuesta? ¿Cuál será la respuesta de nuestra congregación de pueblo de Dios ante la noticia de salvación de Jesucristo? ¿Cuál fue la respuesta de la iglesia? En Hechos 5:42 lo leo. Dice, todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Cristo. No cesaban de enseñar y de predicar a Cristo. ¿Cuál será nuestra respuesta ante encontrarnos con la noticia del Señor? Que su vida no deje de compartir con otros, que en su vida no deje de sembrar esa semilla en otros, que esa semilla que el Señor pone en la vida de cada persona, que usted siga adelante, que usted siga sembrando en la vida de otros lo que el Señor tiene para muchas personas. Cuando nos encontramos con historias en la palabra de Dios como la del hijo pródigo, y nos damos cuenta de aquel hijo, que esa historia que contó Jesucristo, ese hijo que le pidió la herencia a su padre por adelantado, que hizo y deshizo y se arrepiente para poder volver a la casa de su padre. Aquel hijo que estaba preparando un discurso, papá, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme por favor uno de tus jornaleros. Y preparándose, pero el hijo cuando vuelve a casa, el hijo cuando quiere decir su discurso, el hijo lleno de vergüenza por todo lo que había hecho, porque sabía que la había embarrado, y va hacia el padre. No es el hijo el que va corriendo porque él está con la vergüenza de lo que había hecho, sino el padre que viene corriendo a abrazar a su hijo. Y antes que el hijo termina el discurso que habría preparado, ese padre amoroso y misericordioso lo abraza, lo viste con la mejor ropa, lo acaricia, sana heridas si hay heridas. Que esa historia no dejemos de contarla, porque muchas personas llegan, abren las puertas de este lugar y vienen lejos del Padre, perdidos, y que no se encuentren con una persona que se aísla porque es diferente, sino con cada uno de ustedes que abren sus brazos y pueden conectar ese amor del Señor con otros. Que cada uno de ustedes el Señor los use para conectar ese amor del Padre, ese amor que nos tocó a nosotros, ese amor que a nosotros nos envolvió y nos permite estar en este lugar, que ese sea el amor que usted comparte con la vida de muchos, no esperando, tengo que estar en este lugar para compartir, tienen que decirme que lo haga desde ahí. En todo lugar donde estamos sentados, donde salimos, que sigamos compartiendo del amor del Padre y no nos cansemos de aquello.
Y tercero, su trabajo en el Señor no es en vano. Su trabajo en el Señor por ningún motivo es en vano. No es que tengamos que saber el fruto que estamos dando. No es que el Señor dice tienen que saber los resultados que está dando su trabajo, como pensábamos en esa conversación con Paula que les contaba. Sino saber, sepan que su trabajo en el Señor no es en vano. Y es una verdad de la palabra del Señor. Y lo dice su palabra. Su trabajo en el Señor no es en vano. Su trabajo en el Señor nunca ha sido en vano. Lo que usted hace por el Señor no es en vano. El Señor considera su trabajo. No hay nada que usted haga en el nombre de Jesús que sea inútil. Una conversación, un llamado telefónico, visitar a alguien, tomar once con alguien, reír, compartir, nada que hagamos en el nombre del Señor es en vano. Y le animo a seguir adelante, compartiendo con otros su vida, su generosidad, lo que el Señor ha puesto en su corazón, siga compartiéndolo, avanzando, no se canse de aquello. Porque el trabajo del Señor no se limita al mover eclesiástico. No se limita a que el Señor está diciendo el trabajo que hacemos en nuestras cuatro paredes, ese no es en vano. El trabajo que hacemos en nuestras familias que no conocen al Señor. El trabajo que hacemos en nuestro trabajo cuando hablamos la locura del Evangelio, pero eso no es en vano. No es en vano compartir de Cristo, nunca va a ser en vano. Lo que hacemos en la universidad, si nos juntamos con un grupo pequeño, no es en vano, no es en vano. No hay que ver la respuesta de otros, los resultados si llegan 2, 3, 5, 20 personas, si el trabajo en el Señor no es en vano. Llevamos con Paula harto años trabajando con los jóvenes, harto tiempo trabajando. Y precisamente si uno remonta y hace un resumen, han habido tiempos maravillosos que hemos disfrutado, hemos reído, hemos llorado en la presencia del Señor, como han habido tiempos más complejos que no vemos resultado, que nosotros en lo humano no vemos fruto, que nosotros en lo humano no vemos lo que queremos ver porque queremos ver resultados rápidos. O nosotros ponemos que queremos ver algo en tanto tiempo. Si el Señor es soberano y Él hace conforme a sus tiempos y conforme a su voluntad. Entonces el trabajo que hemos tenido en los jóvenes, que hay tiempos maravillosos, tiempos más complejos, pero siempre recordamos que un joven se acerque a decir que algo sembramos en su vida, eso vale el esfuerzo de 1, 5, 10, 40 años, lo vale absolutamente todo. Hace 5 semanas atrás aproximadamente, compartiendo con un joven, los dos, y él abriendo su corazón, contando cosas que nunca había escuchado yo por una realidad muy fuerte, muy profunda. La vivió él, le tocó vivir, llevando varias reuniones, varias juntas con los jóvenes, pero conversando y abriendo su corazón. Y en ese momento, 1 mes y medio atrás, él acepta al Señor en su corazón. Él dice, yo quiero conocer al Señor. Me he dado cuenta que mis prejuicios de querer ir a la iglesia, porque la gente cristiana que conocí, como yo tenía una mala vida, siempre me rechazaron por solo hecho de cómo ella. Entonces yo entendí mi percepción de Dios es que también me rechaza a mí, porque la gente que conocí cristiana siempre me rechazó. Él viene a la iglesia, no es tan constante, pero el Señor ha estado trabajando en su vida. Y en esa tarde, en ese momento, el Espíritu Santo es quien hace la obra y se da cuenta de que esos prejuicios que tenía se encuentra con el amor del Padre y se cuenta que con el Señor puede hacer una vida nueva y diferente a todo lo que venía haciendo. Y con sus palabras dice, me quiero bautizar y confesar esto de forma pública. ¿De qué se trata el bautismo? Cuando yo escuché eso y tratando de contener las lágrimas en esa conversación, rápidamente veo hacia atrás y todos los tiempos que me cuestioné, todos los tiempos
Es que uno es muy humano, entonces su vida de oración la puede cuestionar. Si lleva años orando por un hijo o una hija, usted va a cuestionar y decir, pero ¿por qué no veo resultados? ¿Por qué no veo cambios? Su vida usted puede estar años invirtiendo en alguien y esa persona está yendo por un camino muy distinto, no está edificando sobre la roca, está yendo a otro lugar, sobre arena y se derrumba y vuelve a derrumbarse. Y comenzamos a cuestionar nuestra vida, nuestro liderazgo, nuestra paternidad, nuestra maternidad, lo que hacemos. Pero el trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano ninguna de sus oraciones. No es en vano ninguna de sus palabras. No es en vano ninguna de las veces que se ha sentado con alguien a compartir de Jesús. Nunca ha sido en vano. Nunca ha sido inútil. Nunca ha sido sin fruto, porque el Señor está obrando, porque Él está haciendo una obra, porque Él tiene sus tiempos, porque Él hará germinar esa semilla en su tiempo perfecto. Y a nuestra humanidad, a nuestra mente limitada y pecaminosa, tenemos que sujetarla a la palabra, porque tenemos que seguir adelante en su liderazgo, en su compromiso, en su voluntariado, en las cosas que usted hace en silencio, que el Señor solamente ve, que se siga derramando en su presencia, que siga orando, que siga adelante, porque su trabajo en el Señor no es en vano, no es en vano, hermanos. Por eso ahora la historia con Pablo es una anécdota y nos reímos de aquello, de ver tanto lo humano y ver de que el Señor tiene sus tiempos. A quienes asumen liderazgo, nada es en vano, chiquillos. A quienes están en el voluntariado, nada es en vano. A quienes llegan temprano a hacer diferentes tareas, no es en vano, porque el que uno se sienta a conversar con alguien y confiesa a Cristo no es producto de esas palabras y esa conversación, es el Señor, es su Espíritu Santo, pero es algo que viene germinando, que mucha gente sembró, mucha gente sembró. Me acuerdo en esta misma conversación, me acordé ahora que él me dice que cuando llegó a la iglesia, una hermana lo abrazó como nunca antes alguien lo había abrazado. Una hermana lo abrazó, que esa hermana está aquí presente. Y él recuerda, confesando a Cristo, ese abrazo. Él recuerda ese abrazo y recuerda que la misma hermana lo llamó después de venir por primera vez a una iglesia. Por primera vez. Y cuando él me cuenta eso, yo digo, todo lo que hacemos, lo que hace usted, hermano, nada en vano en el Señor. El Señor es maravilloso y quiere que tantas personas se sumen a su obra, a su reino, a la familia de la fe, que tantas personas sigan añadiendo. El Señor añade, el Señor añade, el Señor añade, y que Él siga añadiendo, porque nunca dimensionaremos todo lo que produce el Señor con lo que nosotros sembramos en la vida de personas. 1 Corintios 4:5 dice, por lo tanto no juzguen nada antes de tiempo, no juzguen nada antes de tiempo. Me pasa constantemente. Por lo tanto, hermanos, dice el Señor, no juzguen nada antes de tiempo. Esperen hasta que venga el Señor. Él sacará a la luz lo que está oculto en la oscuridad y pondrá al descubierto las intenciones de cada corazón. Entonces, cada uno recibirá de Dios alabanza que le corresponda. Cada uno recibirá de parte del Señor lo que corresponda. Si nadie ha visto tus lágrimas por una persona, el Señor te recompensará por aquello. Si alguien se levanta temprano, si el Señor pone una carga y está ahí solo en su habitación, solo en un lugar secreto, el Señor ve cada una de esas cosas, Y cuando vemos a alguien confesar, es producto de la oración de tanta gente que está orando por personas que ni siquiera conoce. Pero el Señor hace un milagro maravilloso y seguirá haciendo milagros hermosos. Hay una ilustración de unos misioneros argentinos, una historia de misioneros argentinos
Unos misioneros argentinos fueron enviados por su corporación, una corporación grande en Argentina, y fueron enviados como matrimonio a un proyecto misionero. Pero era súper complejo porque los misioneros anteriores que habían ido a ese lugar, la tribu no alcanzaba, una tribu, habían dado muerte a todo, porque si hablaban de Jesús, ellos no lo permitían, por lo tanto mataban a los misioneros. Si iban con Biblias para hacer estudios bíblicos, un proyecto misionero, los mataban. Por lo tanto, este valiente matrimonio que habían estudiado relacionado con la salud, enfermero o enfermera, médico de médica, no me acuerdo la profesión de cada uno, pero los dos ligados a la salud, tenían un proyecto misionero que se sujetaron a esa condición de que no podían hablar de Jesús. Entonces este matrimonio misionero llevó vacuna, estuvo en medio de la salud, con la tribu por años, décadas, y nunca habló de Jesús, nunca hubieron frutos. Por lo tanto, la corporación en Argentina no los siguió sujetando económicamente, porque no habían frutos, porque no habían nuevos convertidos, porque no habían personas en el proyecto misionero que hicieran estudios bíblicos, que leyeran Biblia, no habían frutos. Este matrimonio siguió confiando en el Señor hasta que murieron. Y después otro matrimonio valientemente fue con la misma condición. Pero la tribu que los recibió les dijo: lo único que queremos es que nos hablen del Dios del matrimonio que falleció. Lo único que queremos es que nos hablen y nos enseñen de Cristo, porque vimos la vida de ellos, vimos su vida. Ellos nunca vieron el fruto, pero su trabajo en el Señor no es en vano. A quien está en el campo misionero y no ve fruto, tu trabajo en el Señor no es en vano. El Señor dará fruto en su tiempo, el Señor seguirá haciendo su obra, pero su trabajo en el Señor no es en vano. El Señor seguirá obrando, que siga obrando en la vida de cada uno de nosotros. No sé si hay alguien esta mañana que nunca ha confesado a Cristo, que nunca ha dicho: yo quiero vivir una vida, edificar sobre la roca firme. No sé si en esta mañana alguien dice: yo quiero subir la escalera correcta, quiero edificar sobre cimientos y principios bíblicos. Si hay alguien, queremos que levante su mano para orar por usted. Solo si nunca ha confesado al Señor como Salvador. Si puede venir, hermano, el Señor le bendiga. Un aplauso para que podamos orar juntos. Si hay alguien más que quiere confesar a Cristo como Señor y Salvador, confesar en este lugar: yo quiero vivir una vida nueva de acuerdo a los principios bíblicos, levante su mano y venga corriendo a vivir una nueva vida. Padre, gracias por considerar mi vida. Gracias por morir por mis pecados. Gracias por enviar a tu Hijo. Porque hoy tengo vida nueva. En Jesús. Una vida abundante. Una vida llena de tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Nunca dejemos de compartir al Señor, nunca dejemos de doblar nuestras rodillas, nunca dejemos de avanzar. Estemos firmes, abundando en la obra del Señor, porque su trabajo, hermano, su trabajo no es en vano. Si podemos ponernos de pie, orar juntos, cantar al Señor. Despedimos a quienes estuvieron viendo la transmisión. El Señor les bendiga, y que usted también, que ve la transmisión, siga abundando en la obra del Señor. Nos quedamos acá para exaltar el nombre del Señor. Padre, gracias porque hay día de salvación, Señor. Gracias porque hay día de regocijos.
en tu presencia, Padre. Gracias porque como hijos, como hijas, entendemos y queremos seguir avanzando en tu obra, Padre, porque tú tienes lo mejor para nosotros, porque solo tú tienes palabras de vida eterna, porque solo en ti abunda nuestra vida, Señor, y podemos abundar en tu presencia. Padre, bendiga cada vida que siembra sobre otros, cada acto de servicio, cada acto de amor que mis hermanos y hermanas entregan, Señor, para tu obra, porque nada ha sido en vano, Señor. Gracias por cada oración que se sigue levantando para que una persona sea alcanzada, y todo el trabajo que hacemos vale la pena, vale el esfuerzo, y no es en vano lo que hacemos. Cuando alguien confiesa a Cristo, cuando alguien quiere bajar a las aguas y bautizarse para vivir una vida nueva en ti, gracias, Señor, por tu misericordia. Bendecimos tu nombre, te honramos a ti, en el nombre de Jesús. Amén.